tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar de donde ustedes me estén. El mensaje que el Espíritu Santo me dio para este día y el cual voy a compartir con ustedes. Les doy gracias a cada uno de ustedes por los mensajitos que me mandan y por estar pendientes de esta transmisión que Dios nos ha permitido tener en estos últimos tiempos. Pero le doy gracias al Señor que Dios nos ha dado este instrumento para no dejar al pueblo sin la palabra. Y este día, antes de iniciar el mensaje, quiero elevar una corta oración al Señor para pedirle su gracia y su favor y su misericordia para conmigo, para poder extender su palabra a todos los que se conectan a través de este medio. Vamos a orar, por favor, que inclinen sus rostros para que ustedes me acompañen en este momento a orarle al Espíritu Santo para que nos dé una revelación de lo que Él quiere darnos en estos tiempos de dificultad. Padre, te damos gracias en este día por una oportunidad más que nos das de congregarnos a través de este medio, porque este es un altar que tú has preparado para elevar las oraciones a ti y para preparar la palabra que viene de tu corazón, para que tus hijos sean, Señor, incrementada su fe y puedan tener paz en su alma en estos tiempos de crisis. Te entrego este momento, Espíritu Santo, y te pido que tu gracia y tu favor me acompañen para que esta palabra no tenga ningún inconveniente. Me cubro con la poderosa sangre de Cristo y ato cualquier maquinación del enemigo que quiera venir en mi contra por causa de la palabra. Ato todo espíritu que quiera venir de golpe contra golpe, todo espíritu de oposición en los aires, todo espíritu de venganza, de ataque y de contraataque que quiera manifestarse en contra de mi vida y la de mi familia y de nuestra iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y desato, Señor, tu protección divina y declaro que esta palabra va a correr como un río en los corazones de las personas que lo escuchan en directo y los que también lo escuchan en diferido. En el nombre de Jesús te entrego este momento, Padre, y declaro que la palabra que tú has sembrado en mi espíritu hoy va a ser de edificación para tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por mucho que nosotros seamos personas de fe, no podemos negar la realidad de lo que estamos viviendo. Y sin el ánimo de ser pesimistas o fatalistas, lo próximo que nosotros vamos a ver por causa de este virus que se ha desatado es el hambre. Desde hace un tiempo atrás, Dios me ha venido hablando a mi corazón acerca que iba a venir hambre a la tierra y por ende va a venir hambre a nuestra nación. En la Biblia se señalan 13 periodos en toda la historia de la humanidad donde hubo hambre en toda la tierra. El hambre es una señal apocalíptica y también es una señal profética. Y muchos profetas escribieron acerca del hambre, pero por causa del tiempo yo no puedo darles todas las palabras de los que los profetas hablaron acerca de los tiempos de hambre que habían de venir a la tierra. Así que seleccioné algunos de los casos y como les decía, por boca de varios profetas se profetizó, valga la redundancia, la extensión del hambre en la tierra. Y uno de ellos fue el Señor Jesucristo, quien habló
en el libro de Mateo 24:7, dice, habrá hambres y terremotos por todas partes. ¿Qué quiere decir? Que el hambre no va a ser algo específico de una nación, sino que el hambre va a ser experimentada en toda la tierra. En el libro de Lamentaciones, que fue escrito por Ezequiel, en la parte B del capítulo 2:19, dice, eleva tus manos. Mire qué tremenda esta palabra. Dice, eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Quiere decir que el hambre que va a venir a la tierra no es cualquier hambre. Es un hambre que va incluso a atender a la gente muerta en las calles. El mismo Ezequiel escribió en el capítulo 5, verso 12, y luego pasamos al verso 16, dice, yo te haré blanco. Esto es por causa de la desobediencia, no porque Dios quiera hacerlo, pero la desobediencia del hombre lo lleva al Señor a los juicios. Entonces dice, yo te haré blanco del hambre, la mortífera flecha que todo lo destruye, traerá sobre ti hambre y escasez de provisiones. Quiere decir que la tierra va a haber dinero para comprar en la tierra, pero no va a haber qué comprar. Dios no solo va a enviar el hambre física, sino que también va a enviar el hambre por su palabra, porque este es un tiempo de cosecha. Este es un tiempo maravilloso donde muchos de nosotros, los predicadores, estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra, por el temor de las cosas que están aconteciendo, está siendo sembrada en los corazones. Así que este va a ser un tiempo maravilloso donde vamos a ver que la gente va a tener hambre, no solo de comida, sino que va a tener hambre de la palabra de Dios. Miren lo que dice Amós, capítulo 8, verso 11, dice, vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Como les decía, este es un tiempo que se están cumpliendo las profecías y se están cumpliendo lo que se ha hablado apocalípticamente. Los jinetes del Apocalipsis ya están cabalgando sobre la tierra. Mire lo que dice Apocalipsis 6:8. Dice, miré y apareció un caballo amarillo. El jinete que montaba ese caballo se llamaba, dice, Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar, mire, ¿por medio de qué? Por medio de espadas, que son por medio de las guerras, que hemos visto cuántas personas han muerto por causa de las guerras. Por el hambre, dice. Por las epidemias, miren lo que está ocurriendo con este virus, y las fieras de la tierra. Entonces, este es lo que la Biblia llama el cuarto sello. Así que el cuarto sello ya se ha abierto. Esta cuarentena que estamos atravesando en nuestro país y en muchos países del mundo va a causar que la gente no pueda vender ni pueda comprar. Aunado a todo esto, los agricultores van a dejar de producir, de sembrar y producir sus cosechas. Y si logran producir, no van a poder comercializar esos productos. Entonces, ¿qué significa esto? Que solo nos quedaremos con lo que hay en las bodegas. No sé cuánto va a durar esta cuarentena. Yo le preguntaba a mi nieta que estudia medicina y ella me decía, hasta que el último caso, dice, hasta que el último caso que se identifique 14 días después. Imagínense qué tremendo
cuánto tiempo va a suceder, ni los mismos médicos lo saben. No se sabe, no se sabe cuántas personas están contaminadas. Lo que sabemos es cuántos han muerto. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Va a producir hambre. Así que el único recurso que nosotros podemos tener es a Dios. No existe otra forma más que confiar en el Dios Todopoderoso y esperar que Él nos alimente sobrenaturalmente como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. La primera vez que la Biblia habla que hubo hambre en toda la tierra, la encontramos en Génesis 12:10. En esta oportunidad fue en el tiempo de Abraham. Dice que hubo un hambre terrible en toda la tierra. Pero lo maravilloso que encuentro es que Dios tiene cuidado de sus hijos y de sus siervos particularmente. Y Él le dice a Abraham que desciende a Egipto y que allí Él lo va a alimentar. Y no solo lo suplió en tiempo de hambre, sino que lo prosperó. Lo prosperó, eso sale en Génesis 13:2. Lo prosperó de una manera tan extraordinaria que dice que se hizo un hombre muy rico en oro, plata y ganado. La palabra dice riquísimo. La siguiente ocasión que hubo hambre en la tierra fue en el tiempo de Isaac, el hijo de Abraham. Si ustedes están anotando con un libro, porque un cuadernito, deberían de tener un cuaderno y un papel cuando escuchen la palabra, se encuentra en Génesis 26, 1 al 4, y ahí vemos que fue cuando hubo hambre en la tierra. Dios le da una instrucción a Isaac de que no desciende a Egipto, contrario a la instrucción que le había dado a su padre Abraham. En Génesis 26, del 12 al 14, ahí dice que cuando hubo hambre en la tierra, dice que Isaac sembró y sus cultivos, dice, ese año cosecharon 100 veces más grano del que él había plantado. ¿Por qué? Dice, porque Dios lo bendijo. Y él se hizo muy rico. Y dice que su riqueza no solo fue temporal, sino que siguió avanzando, siguió aumentando. Entonces, algo en común que yo puedo encontrar en las dos situaciones es que ambos obedecieron. El obediente en medio de la crisis es bendecido por Dios. En el peor tiempo, Dios prosperó a Abraham y prosperó a Isaac, porque ellos obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. El otro periodo en el que se registra que hubo hambre en toda la tierra fue en el tiempo de José, el hijo de Jacob. Este sí lo quiero leer. Está en el libro de Génesis, capítulo 41, del verso 54 al 57. Dice, después comenzaron los 7 años de hambre. Ustedes han de haber leído esa profecía de que Dios le había dado a José, de que iban a haber 7 años de bonanza, porque venían 7 años de hambre. 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Dice, después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra. Y llegaban a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José. Dios le dio a José
2 sueños proféticos cuando él tenía apenas 17 años. Esa revelación que Dios le da a José le causó muchos problemas y grandes persecuciones aún de sus propios hermanos. Ustedes saben la historia, lo vendieron, bueno, lo metieron en un pozo, el hermano mayor lo sacó, luego lo vendieron a unos ismaelitas y así llegó a Egipto como esclavo, estuvo preso en la cárcel y Dios lo saca de la cárcel para llevarlo nada menos que a ser el segundo en mando en el imperio más poderoso de ese tiempo, que fue el imperio de Egipto. 13 años después, vemos el cumplimiento de la palabra que Dios, la palabra profética que Dios le había dado a José. En el tiempo de hambre, siempre vamos a ver que hay alguien, un hombre o una mujer de Dios que va a saber qué hacer, al que Dios le va a dar la revelación. Dios le dio la revelación a José para enfrentar el hambre. El ganado dice que venían y compraban ganado. El ganado representa la carne. La carne es el viejo hombre. Y para enfrentar los retos que se avecinan a la tierra, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra mentalidad, vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Y al cambiar nuestra forma de actuar, nosotros vamos a cambiar nuestras circunstancias. José representa a la iglesia que tiene la revelación para poder suplir las necesidades del pueblo. Otro caso lo vemos más adelante en el libro de Primera de Reyes 17, desde el verso 8 al 15, tampoco lo vamos a leer. Es el caso de Elías y la viuda de Sarepta. Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta y que ahí va a encontrar a una viuda a la cual él le tiene que pedir. Era el tiempo de hambre y le dice que le diga a la viuda que le dé de comer a él. Podría ser insólito pensar que una persona en tiempo de hambre le va a pedir a una viuda que no tiene nada que comer, que le dé de comer. Y Elías obedece al Señor y va. Yo creo que yo hubiera pataleado y le hubiera dicho al Señor, pero Señor, yo me sentiría avergonzada que yo le pida a la hermana más pobre de nuestra iglesia que me dé de comer con lo poquitito que ella tiene. Pero Elías sabía quién era su Dios y él obedeció al pie de la letra aquella instrucción. Y fue donde la viuda, y ella le dice que ella no tiene ni un pedazo de pan, que ella solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite para prepararse, dice, la última torta para ella y su hijo y luego morir. Entonces Elías le dice a ella que le haga a él primero una torta. Y ella, en medio de su preocupación, la hace porque Elías le dice, no temas, hazme primero una torta a mí. Ella le da la torta cocida. ¿Y qué es lo que sucede? El profeta declara el milagro y se desata un milagro tan poderoso que el poder de la multiplicación se puso en acción. Y aquella torta cocida que ella le dio al profeta le generó una producción tan grande que dice que nunca más volvió a tener hambre. Así que vemos aquí los principios de Dios para ser nosotros enriquecidos y suplidas nuestras necesidades. Entonces aquí encontramos que el que le da a un siervo de Dios, a un verdadero siervo de Dios, por supuesto, nunca le faltará nada.
También encontramos que en tiempos de Eliseo, del profeta Eliseo, vino un hambre tan grande a la tierra que la gente se comía el estiércol de paloma y aún eso era muy caro. Pero de pronto se desata una palabra profética y esa palabra profética transformó aquella situación en algo que había venido una recesión económica, pudiéramos decir. Y aquella recesión económica tan fuerte que se estaba experimentando en Samaria se convirtió de un momento a otro en que los precios de los productos que estaban tan elevados bajaron a niveles impresionantes por una palabra de la boca de un profeta. ¿Qué encontramos aquí? Que en la economía de Dios las cosas son diferentes a la economía de la tierra. En la economía de la tierra necesitamos dinero para comprar. En la economía del cielo necesitamos una moneda que se llama fe. Entonces, en el reino de Dios no hay falta de ningún bien, dice la palabra. Todo está suplido. Allá no hay problema de ninguna clase. Así que si vivimos conforme a los principios del reino de Dios, no tenemos por qué temer del hambre que ha de venir a la tierra. Jesús nos demostró que con unos cuantos panes y unos cuantos pescados, Él alimentó a 5,000 hombres más sus respectivas esposas e hijos. Entonces, este es el poder multiplicador. En tiempo de crisis no podemos ser incrédulos porque podrían decir, ay, pero ¿cómo será eso? ¿Cómo es posible eso? No puede haber incredulidad. Lo que se va a mover para nosotros suplir nuestras necesidades es la fe. En el libro de Job encontramos una maravillosa promesa. Job 5:20, y vamos a leer también el verso 22. Esto sí lo quiero leer por causa de la promesa. Dice, te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Te reirás, dice, de la destrucción y del hambre y no tendrás temor o terror de los animales salvajes. Gloria sea al Señor. También en el Salmo 37, del verso 18 al 19, encontramos otra poderosa promesa de parte de Dios. Dice, el Señor cuida de los que viven sin tacha o que son intachables, y la herencia de ellos durará para siempre. Mire qué lindo, qué hermoso es ser personas íntegras, porque nuestra herencia será para siempre, mientras duremos en esta tierra y aún más porque se perpetúa a nuestras generaciones. Y dice, durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Quiero hacer un paréntesis aquí, quiero contarles un testimonio. Yo estaba muy preocupada por algunos hermanos de nuestra iglesia, porque no sabía si ellos tenían con qué comer. Y me había comunicado con todos ellos, pero había una hermana que tiene 2 hijos con la que yo no me había podido comunicar. Ayer ella me llamó y le dije, estoy muy preocupada por la situación que pudieras estar atravesando. Y ella me dijo, pastora, no se preocupe. Usted no tiene idea qué maravilloso es el Señor, que una amiga mía, que su esposo está en España, me llevó a su casa con mis 2 hijos y no me ha dejado gastar un centavo. Su esposo le mandó un giro y me mandó a mí también, y ella no permitió que yo tocara ese dinero y me dijo que lo guardara para después de la crisis.
en la escuela de sus hijos la llamaron porque estaban dando una merienda para los niños y entonces se la guardaron los familiares y me dice, pastora, tengo comida guardada para después de que pase esto. Algo que ella no podía ni siquiera alimentar a sus hijos, no podía pagar su cuarto. Y Dios, en tiempo de crisis, Dios la bendijo sobrenaturalmente. Esta palabra del Salmo 37, 18, 19 se cumple verdaderamente. La Biblia dice también que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Esta promesa habla de descendencia. Quiere decir que está hablando de generaciones. Y cuando Dios habla de generaciones, no está hablando de una generación, ni de dos, ni de tres. Está hablando, dice, 1000 generaciones adelante. Mire qué cosa más maravillosa. Este es tiempo donde Dios va a marcar una gran diferencia entre el que le sirve y entre el que no le sirve, entre el justo y el injusto. Este tiempo por venir se tornará mucho más difícil, pues como les dije, ya empiezan a cabalgar los caballos apocalípticos. En Apocalipsis 6, 5, 6 dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, el caballo amarillo se está refiriendo al cuarto sello. Este es el tercer sello. Dice, cuando el Cordero, que es Jesucristo, rompió el tercer sello, oí, dice, al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes. Decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. El aceite representa la unción. El vino representa la sangre de Cristo. Los precios se habían disparado de tal manera que un salario solo servía para comprar un trigo, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Pero el precio del aceite, Dios dijo, es intocable. Quiere decir que la unción es intocable. La sangre de Cristo es poderosa. Ese va a ser el único recurso que vamos a tener en los últimos tiempos. La unción del Espíritu Santo y la sangre poderosa de Cristo. Estados Unidos, un país donde el Evangelio nació en Europa, vino desde Inglaterra, pero de donde ha venido el Evangelio para nosotros los latinoamericanos fue de Estados Unidos. Y un país donde la palabra de Dios corría. Se endureció el corazón de tal manera que han emitido leyes a favor del aborto, del homosexualismo, del matrimonio entre ambos sexos. Y la perversión se fue dando en toda la nación de Estados Unidos a tal grado que aquello tan lindo que tenían ellos de que en las escuelas se leía la palabra dejó de existir. Entonces, esa desobediencia le ha provocado a Estados Unidos que después de ser un deudor se convierta en un acreedor. Yo creo que la caída financiera de Estados Unidos es inminente. Son tiempos apocalípticos los que estamos viviendo. Y hasta ahora les puedo decir, hasta este día, la economía del reino no ha fracasado. Jacob en Betel no poseía nada más que un bordón y Dios lo bendijo cumpliendo su promesa de manera sobrenatural
que le dio a su abuelo Abraham, que lo bendeciría para hacer bendición para otros. Esa promesa solo puede reinar a través de la sabiduría, porque la sabiduría en tiempos de angustia es la que nos va a permitir a nosotros el resolver nuestras crisis. Quiero finalizar contándoles una historia. Yo no sé si esta historia es real o es ficticia, yo no lo sé, pero lo importante es el mensaje que esa historia nos deja. La historia se llama Sopa de Piedras. Y ustedes pueden decir, ¿y eso qué es? Pues ya van a ver a medida yo les vaya relatando la historia, por qué se le llama sopa de piedras. En un país dicen que hubo una guerra que fue muy severa hace muchos años, que dejó hambre en ese lugar. La gente no podía sembrar ni cegar y no había harina ni había pan. Quiero leer un pasaje, voy a buscar el verso que les dije, está en el Salmo 66, en el Salmo 66, 10 al 13. Dice la palabra: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste en un lugar de abundancia. Miren, dice que nos hizo pasar por todas esas cosas para sacarnos a la abundancia. Qué hermosa palabra. Pues bien, vamos a seguir con la historia. Por causa de que no se pudo sembrar ni cegar, no había harina ni había pan. Un soldado que venía de la guerra, muy agotado y harapiento, llegó a un pueblito casi muerto de hambre. Y él tocó la puerta, tocó de puerta en puerta, pidiéndoles ayuda para comer algo. Pero la respuesta siempre fue la misma: ¿no sabes que no hay pan y que no tenemos nada para comer? Y los sacaban a golpes y a patadas fuera de sus casas. Pero unos niños que jugaban por ahí, ustedes saben que los niños son curiosos, se acercaron a él cuando ya él se marchaba decepcionado. Y le dijeron los niños: ¿te podemos ayudar? Claro, dijo él. Necesito una olla muy grande, unas piedras y las lavan bien. Necesito agua y necesito leña para encender el fuego. Rápidamente los niños buscaron en sus casas lo que aquel soldado les pidió. Encendieron el fuego, pusieron la olla, la llenaron de agua, lavaron las piedras y las echaron al agua cuando éste empezó a hervir. Entonces él removía aquella agua y los niños curiosos le preguntaban: ¿podemos probarlo? Y él les decía: calma, aún no. El soldado lo probaba, como que él lo probaba y dijo: qué deliciosa está esta sopa, pero le falta un poquito de sal. Entonces uno de los niños corrió y le dijo: yo voy a ir a traer la sal. Trajo la sal, la pusieron en la olla, la revolvió el soldado, la volvió a probar. Los niños le pidieron que si les daba, y entonces él les dijo: está rica, pero le falta todavía ponerle tomates. Otro niño fue a su casa, trajo tomates, y así sucesivamente fueron trayendo cosas, entre ellas papas, arroz, pollo, y la olla se llenó. Entonces el soldado removió aquella olla una vez más y
probó la sopa, que ya para ese momento sí ya estaba como una verdadera sopa. Y aquella sopa de piedras que fue probada por el soldado resultó una sopa deliciosa. Y él les dijo a los niños, vayan, avísenle a todo el pueblo para que vengan a comer esta sopa porque hay para todos. Y les dijo, díganles que traigan platos y traigan cucharas. Y ellos vinieron, los del pueblo, y él les dio en la sopa. El pueblo a ese momento se sentía inmensamente avergonzado. Pues si bien era verdad que no tenían pan, juntos podían tener comida para todos. Y desde aquel día, aquel soldado hambriento les enseñó lo que significaba compartir lo que no tenían. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este es un tiempo, esta moraleja que nos deja esta historia, es para discernir que este es un tiempo donde nosotros tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ser solidarios con aquellos que no tienen que comer. Este es un tiempo donde tenemos que dejar el egoísmo a un lado y pensar en los demás. Es muy triste, es muy lamentable ver que poderosos de esta nación, lo que en vez de colaborar con sus empleados para darles de comer, lo que han hecho es despedirlos. Sin embargo, hay otros que los aplaudimos, que han ido a las calles a repartir productos, a repartir comida, alimentando a los pobres. Esa debe de ser la conducta de una persona en tiempo de crisis, en tiempo de hambre, porque tú no sabes si eso te puede suceder a ti también. Que teniendo como comprar, no vas a poder comprar. Así que esta es la palabra que el Espíritu Santo me ha dado a mí para este día. Y quiero concluir esta noche orando para que Dios bendiga Honduras, para que Dios haga un desplazamiento angelical que evite en parte, porque estas son profecías que se van a cumplir tarde o temprano, pero para que Dios tenga misericordia por aquellos que aún no siendo de su pueblo y no teniendo pacto con él, pero tienen que alimentar sus muchachitos, Dios les dé sobrenaturalmente. Este sea un tiempo donde, como dice la palabra, que el Señor acorte los días de la pandemia que estamos viviendo, de que el Señor acorte el tiempo de que se está llevando a cabo la multiplicación de este virus, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, una vez más estoy ante tu altar pidiéndote tu gracia y tu favor para nuestra nación hondureña. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos de carencias, tiempos de angustia, tiempos de temor, tiempos de muerte, tiempos donde galopa el hambre como hemos visto, pero tú eres un Dios que todo lo puede. Y como me diste una palabra para tus hijos hace como un mes atrás, dile a mis hijos que no teman, porque no faltará el pan en la mesa del justo. Padre, pero hay muchos que no tienen pacto contigo. Y esta noche yo quiero orar por estas personas, para que te conozcan, Señor, para que sus vidas tengan pacto contigo y puedan ser herederos de tus promesas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por toda esta nación, para que tú
hagas retroceder todas las tinieblas que han cubierto la atmósfera de Honduras. Padre, en el nombre de Jesús te pido que guardes a todos los niños, a los ancianos, a las personas que están en riesgo de muerte por causa de este virus. Te pido que el poder sanador de la sangre de tu Hijo corra como un río, trayendo sanidad a los cuerpos enfermos. En el nombre poderoso de Jesús también te pido por cada médico. Te pido, Señor, por cada enfermera o enfermero. Nuevamente estoy golpeando la peña, pidiéndote por ellos, pidiéndote por los que hacen la comida y la sirven, por los vigilantes, por los laboratoristas, por los de rayos X, por todos los que están expuestos a esta enfermedad. Te pido por los especialistas que son los que han quedado enfrentando esta batalla por esta enfermedad, Señor, que les des la fortaleza física que ellos necesitan en este momento, porque me imagino que es un cansancio no solo físico, sino mental y emocional al ver las situaciones que ellos están enfrentando. En el nombre de Jesús también te pido por los que conducen las ambulancias y los que también paramédicos que están transportando a las personas enfermas. Te pido, Padre, por los basureros. Te pido por los policías, por los soldados que salen a la calle para proteger en este tiempo de cuarentena y de toque de queda. Padre, oro para que aquellos que todavía no te conocen, sus corazones sean abiertos a ti y puedan entregar su vida a Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús, oro para que tu palabra corra como un río y para que las personas, como leíamos en Amós, tengan hambre y sed de tu palabra. Para que esta palabra que hoy ha sido desatada sea sembrada en el corazón de cada oyente y germine y dé fruto. Oro, Padre, para que el espíritu de temor se vaya del corazón de la gente. No permitas que el espíritu de temor reine en los hogares. Oro, Padre, para que tú suplas las necesidades de cada uno de nosotros. Para que no falte el pan en nuestra mesa, como nos dijiste, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Padre, entrego este tiempo dándote gracias por haberme permitido un día más compartir tu palabra y por revelarme la palabra oportuna para traer paz al corazón del oyente. Gracias, mi Señor. A ustedes que quizás si alguno de ustedes me escucha y todavía no conoce al Señor Jesús, les pido que hagan una oración conmigo, que le abran su corazón al Señor y le pidan perdón por sus pecados, porque Él perdona todo pecado y sane su corazón. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que he pecado contra ti. Y esta noche yo quiero recibirte en mi corazón para que tú vengas a reinar en él. Te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesús en la cruz del Calvario murió para darme vida y vida eterna. Hoy te pido que tú vengas a reinar en mí y que tu Santo Espíritu gobierne mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida y no borres mi nombre jamás. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Que el Señor los bendiga y espero que el próximo martes podamos nuevamente estar juntos a través de este medio, orándole al Señor, clamando para nuestras necesidades. Si usted tiene alguna necesidad personal, mi número personal es 33 90 92 93. Repito, 33 90 92 93. Y por favor escríbame al WhatsApp para poder orar el martes por esa necesidad suya. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y supla cada una de sus necesidades en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Un abrazo a la distancia. Amén.